Muy buenos días, jueves 26 de junio y titulamos la columna de hoy Día 557 y nos preguntamos ¿quién se come el yogur vencido de Cristina? Pymes que cierran, jubilados que cobran haberes de indigencia, recortes a la salud y a los hospitales, emblemas como el Garraham o el Clínicas, ajustes que recaen sobre discapacitados, sobre enfermos de VIH, paritarias que no convalida el gobierno. Y la pregunta es ¿por qué resiste la gente sin transmitir su hartazgo? Vamos a tomar la columna de hoy para tratar de desentrañar esta pregunta. Cristina Kirchner, en medio de su detención por un caso de corrupción verdaderamente inmenso, logró que se traiga al imaginario el fin del gobierno de Milei. Textualmente ella dijo: este gobierno tiene vencimiento como un yogur. Se cae, dijo. Alrededor de esta definición empezaron a tomar fuerza hipótesis de cómo se daría una eventual gestión anticipada libertaria. La hipótesis kirchnerista, mediante la cual terminaría el gobierno, fue de alguna manera anticipada de la mejor forma en una columna de hace 2 semanas en Perfil por el periodista y politicólogo Carlos Burgueño, en el cual él plantea que no se va a dar una situación como la del 2001, en la que hubo hiperinflación, ni se va a dar una situación como la del 89, donde también hubo hiperinflación, es decir, que la gente sale a la calle frente a una situación de imposibilidad de continuar la vida, sino que se va a dar más parecido a lo que fue en Chile del año 2018, en el que sin ningún desastre macroeconómico, con el dólar contenido, con la inflación contenida, con superávit fiscal, sin déficit de balanza de pago, pero de cualquier forma la vida cada vez más dura de los chilenos produjo un hartazgo que hizo que cualquier chispa, en aquel caso fue simplemente el aumento del boleto de colectivo, desarrolle un efecto de catarsis, como fue en mayo del 68 en Francia. Un tema lleva al otro y se produce un síndrome. Quien matizó, y Burgueño decía, eso no se va a producir este año, de producirse tendría que producir recién el año próximo o el siguiente. Quien matizó los pronósticos del kirchnerismo fue Andrés Malamud, en un muy buen análisis que hizo ayer en este programa, que simplemente para refrescar vamos a compartir un fragmento donde dice: la gente no va a salir a las calles a voltear al gobierno, sino que se va a voltear, en realidad lo que se va a voltear es la vida personal. Escuchémoslo. La economía es cíclica, siempre hay crisis. La cuestión es cómo se manifiestan y cómo se procesan. Creo que el gobierno se lo tiene claro. Después de todo, el presidente es un economista. Me parece que su expectativa es que la crisis se exprese de 2 maneras hasta ahora imprevistas. La primera es no como explosión, sino como implosión. Es decir, la gente no va a salir a las calles a voltear al gobierno, sino que se va a voltear hacia la vida personal, hacia el delito y hacia la droga, que es lo que estamos viendo y lo que te cuentan las organizaciones sociales en los conurbanos. Ya el Estado no llega, la Iglesia Católica tampoco, y ya empiezan a no llegar los evangélicos, porque son los narcos los que se adueñan del orden público. Lo que hace la gente cuando el sistema no les da resultados es irse del sistema, irse de la legalidad y hacer sus negocios. No culpan al gobierno, se arreglan como pueden. Bueno, esto que cuenta Malamud es muy similar a lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina, incluso de los grandes países de América Latina, como México y como Brasil. Más allá del grave y triste análisis de Malamud, es interesante lo que plantea para darnos una nueva dimensión con la que entender lo que sucede, la falta de una manifestación social generalizada y en ese sentido los problemas que tiene la premonición de Cristina. A estos dichos de la delincuencia, de la drogadicción, podemos sumarle uno que está viviendo y viéndose con mucha más frecuencia, fundamentalmente en las principales mayores ciudades de la Argentina, es el aumento de la jornada laboral por el multiempleo y las economías de plataformas. Por ejemplo, alguien que hoy se queda sin trabajo tiene una alternativa. Si tiene un vehículo, puede transformarse en chofer de plataformas como Uber o como Cabify, o repartidor en alguna plataforma, incluso con una bicicleta. Ya se puede tener una salida laboral que, si bien es bien precaria, no tiene cobertura médica a cargo de la empresa, funciona como una amortiguación del avance del desempleo por la caída de muchos rubros de la actividad económica. Hay quienes inclusive, sin perder su trabajo, luego hacen horas extras en este tipo de aplicaciones o las conocidas changas informales, el clásico rebusque al que algunos argentinos acuden para llegar a fin de mes.
Quien sintetizó correctamente esto fue el dirigente radical Martín Tetaz. Le preguntaron por qué no había un estallido social y él contestó: porque estamos ocupados, podríamos agregar muy ocupados. El diálogo lo citó Martín Rodríguez en su columna de la revista Panamá, la revista digital Panamá, titulado Punto Ciego. En ella sintetizó el problema de la actualidad con una genial frase: del estallido social a la implosión personal. De alguna manera muy parecido a lo que plantea Malamud. Esa es la gran diferencia con los años 90, donde en aquellos años aumentaba la desocupación, que fue el germen de lo que luego sería el estallido generalizado, mientras que en esta era, por contrario, lo que hay es sobreocupación. Lo mismo que en los 90, el desempleo creció primero en las provincias petroleras y mineras, por la privatización de YPF y el despido de miles de los que hasta entonces eran empleados públicos, mientras que ahora estas zonas tienen empleo, porque crece la minería y crece la energía. Neuquén es el ejemplo más paradigmático. El mismo Malamud se refirió a esas diferencias en cuanto a dónde se concentra el desempleo hoy en los 90. Vamos a escucharlo a Malamud también en un recorte de lo que dijo ayer en nuestro programa. Otro, es muy probable que haya algún estallido, en todo caso, pero ese estallido puede estar contenido a algunas zonas del conurbano y puede estar orientado a los gobiernos subnacionales. En síntesis, no veo Neuquén estallando, veo Neuquén creciendo, pero me imagino algunos municipios del conurbano estallando y al gobierno redireccionándolos hacia La Plata, diciéndolos: ustedes estallan porque votaron un mal gobernador, porque fíjense cómo las provincias cordilleranas están todas creciendo con este esquema, con este modelo. El gobierno garantiza la estabilidad macroeconómica. En las provincias que hacen las cosas bien, les va bien. En las provincias que votaron mal, les va mal. ¿De quién es la culpa? Si el gobierno logra vender esta ecuación, entonces vamos a ver en Argentina mucha más informalidad, economía negra y bastante más ilegalidad, y también muchas más rebeliones provinciales, no nacionales. La bronca va a existir, pero va a estar contenida geográficamente y redireccionada hacia gobiernos no nacionales. Vale recordar que en los años 90 la palabra piquete se quería realmente en esas provincias cordilleranas, ¿no? El Perro Santillán, por ejemplo, los primeros piquetes no comenzaron en el conurbano bonaerense, sino que comenzaron en estos lugares que hoy, por el contrario, el empleo crece por, como decía claramente Malamud, por el crecimiento tanto de Vaca Muerta como de cobre como del litio. Ahora volvamos a la Argentina más de zona centro, más pampeana, más bonaerense. ¿Por qué los argentinos, frente al padecimiento que generan las políticas libertarias, se vuelven a trabajar más o volcarse a economías de plataforma? ¿Por qué creemos que inclusive, como decía Malamud, hasta preferirían el delito o la drogadicción antes que generar un proceso de movilización que desencadene alguna forma de expresión social? Ayer, para el diario Perfil, el próximo domingo, entrevisté al discípulo del genial historiador Erich Hobsbawm, en este caso probablemente el historiador vivo más importante del mundo, que se llama Donald Sasson, y dijo que el estado de bienestar, o sea, lo que podríamos considerar que también tuvo la Argentina entre 1955 y hace algunos años, dijo que el estado de bienestar fue un triunfo del progresismo porque los conservadores tuvieron que aceptarlo también como propio, y que el triunfo de cualquier idea llega cuando el oponente acepta el argumento y lo convierte en verdad compartida. Probablemente no haya estallido también porque el progresismo aceptó que no puede haber inflación, entiende que lo primero que hay que resolver es la inflación a cualquier costo, a como sea, y además Milei ganó la batalla de que para eso no debe haber déficit fiscal. Hoy hasta Cristina defiende esta idea en cada uno de sus discursos. Entonces, independientemente de cómo se lleguen a esos objetivos, la situación se percibe mejor que como era antes. Un paciente de un odontólogo probablemente sufra más en el momento en que está siendo atendido que en el momento de dolor anterior de su muela que han de ser intervenida. Sin embargo, él entiende que ese sufrimiento es para estar mejor en el futuro. El discurso médico, en este caso, correctamente es defendido tanto por el médico como por el paciente. Si no hay estallido es porque triunfó la idea de que primero no debe haber inflación, sea como sea, lo mismo que el estado del bienestar en los años 70, sea como sea, en aquel caso aumentando impuestos, teniendo déficit o incluso teniendo inflación. Además hay ciertas ideas flotando en el aire que son los cambios del capitalismo contemporáneo. El filósofo coreano Bull Chun-yang
habla de la sociedad del rendimiento, de cómo somos nosotros mismos los que trabajamos para nuestra propia implosión. Vamos a colocar un fragmento del canal de YouTube Café Kioto, en el que se desarrolla todo tipo de conceptos de las ciencias sociales y por qué estamos tan cansados. Escuchémoslo. En su obra, el filósofo francés nos habla de una sociedad disciplinaria caracterizada por sus hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas que a través de la negatividad y la prohibición daban forma al cuerpo. Pero Hans se desentiende de este modelo para describir la sociedad del rendimiento actual, representada por gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos, transformando esa negatividad anterior hacia la positividad y el poder hacer. Los habitantes de la sociedad del rendimiento son considerados sujetos del rendimiento y se ven a sí mismos como emprendedores de su propio destino, a diferencia de los muros de las instituciones disciplinarias que separaban lo normal de lo anormal. Ahora esos límites son más difusos y se promueve la iniciativa personal. La sociedad de rendimiento se basa en el poder ilimitado del poder hacer y se enfoca en proyectos iniciales y motivación en lugar de prohibir y mandar. Pero esta transición no se da porque hayamos cambiado para bien, sino que tiene un objetivo claro: maximizar la producción. A medida que se alcanza cierto nivel de productividad, la negatividad de la prohibición se termina volviendo un limitante y se sustituye por la positividad del poder hacer. Hans nos dice que este cambio de paradigma nos llevó también a tener nuevos problemas y, citando al sociólogo francés Alain Ehrenberg, relaciona la depresión con la transición de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Es decir, que frente al problema para llegar a fin de mes, de pagar las cuentas, el alquiler, nuestro sistema de creencias, según esta teoría, está preparándose para pensar en qué proyecto encarar, cómo optimizar nuestro tiempo para generar más dinero y lograrlo. Si nos convencemos de que podemos con todo, los problemas económicos que tenemos son nuestra culpa y estamos desaprovechando el tiempo o no viendo oportunidades de negocios que hay a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de consecuencias, uno pudiera preguntarse, psicológicas o personales, tiene esta forma de control social? Vamos al siguiente fragmento, en el que se explica qué piensa Byung-Chul Yang al respecto, en este caso la sociedad del cansancio. Acá se argumenta que la sociedad de rendimiento se está convirtiendo gradualmente en una sociedad de dopaje, donde el uso de sustancias para mejorar el rendimiento se está volviendo cada vez más común. El dopaje permite rendir mucho más sin esfuerzo y plantea que esto no solo se limite al ámbito deportivo, sino que la sociedad en su conjunto se está convirtiendo en una máquina de rendimiento cuyo objetivo es maximizar el rendimiento y funcionar sin alteraciones. Todo esto se lleva al límite incluso cuando muchos científicos desalientan enérgicamente su uso. Se sostiene que esta sociedad de rendimiento y actividad excesiva está generando un cansancio y agotamiento extremos, que son característicos de un mundo dominado por un exceso de positividad y una falta de negatividad. Este agotamiento aísla y divide a las personas, destruye la comunidad y dificulta la comunicación. Por esto, en el texto se destaca la importancia del cansancio elocuente que permite mirar y reconciliar, en contraposición al cansancio sin habla y sin mirada que separa. Hans dice que el cansancio profundo, contrario al agotamiento, puede ser una facultad especial que inspira y permite que surja el espíritu. Se habla de un cansancio despierto que proporciona una atención diferente y permite apreciar formas lentas y duraderas. El cansancio profundo se presenta como un rejuvenecimiento que devuelve el asombro al mundo. El texto plantea que el cansancio del agotamiento es un cansancio de la potencia positiva que incapacita para hacer algo, mientras que el cansancio que inspira es un cansancio de la potencia negativa, del no hacer. En otras palabras, hay tanto para hacer que no podemos hacer nada. Por eso se menciona el concepto del Sabbat como un día de no hacer, un día libre de preocupaciones y trabajo, porque este desarma y conduce a un sosiego, permitiendo el acceso a una indiferencia cordial y una comunidad sin necesidad de vínculos familiares o funcionales. El texto plantea la necesidad de valorar y comprender el cansancio como una fuerza que puede tener un papel importante en contraposición a la sociedad del rendimiento y el agotamiento excesivo. Volviendo al historiador Donald Sasson que mencionaba antes, donde él decía que el triunfo de una idea es cuando el oponente la acepta, y colocaba el ejemplo del estado de bienestar que fue aceptado después de la Segunda Guerra Mundial por los conservadores, tanto en Estados Unidos como en Europa, menos en Estados Unidos que en Europa, pero también en Estados Unidos, y el planteo era que se aceptaba que tenía que haber educación pública, salud pública, fondo de desempleo, y no importaba cómo se fuera a financiar, como decíamos, con más impuestos, con deuda
o con emisión monetaria. Eso se revirtió, podríamos decir, en los años 80, y hoy, a pesar de que llevamos 30 o 40 años de políticas neoliberales económicas, el propio progresismo, la socialdemocracia europea, el laborismo inglés, aceptó la idea de que no debe haber déficit fiscal, de que hay que bajar los impuestos y de que no se debe gastar más de lo que se tiene. En ese planteo lo que vemos es que más allá de que la calidad de vida de los países desarrollados empeora en los últimos 25 años, 30 años, inclusive de la caída del muro de Berlín, de manera sostenida, no se produce una reacción de cambio, es decir, el progresismo no encuentra un discurso alternativo porque aceptó la idea del oponente, que en este caso plantea que hay que bajar los impuestos, hay que reducir el estado de bienestar. Volviendo a la Argentina, por todo esto el pronóstico de Cristina Kirchner es peligroso para el peronismo, si espera tranquilo que la gente lo vuelva a votar porque el yogur de Milei se venza. Esperar que se venza el yogur de Milei puede hacer que lo que se venza, lo que se degrade, sea la propia sociedad argentina y que cambie el imaginario y el tipo de elección que se va a hacer. Vamos a despedirnos en la columna de hoy con Canguro de Voz, una canción que se hizo a finales del macrismo que habla de el padecimiento de aquella sociedad argentina de hace 6 años que hoy realmente parece un paraíso.